los procesos de separación. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros, es, en ese sentido, un equipo que va a cumplir, digamos, esa función y esa actividad como tal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos menciona que la parte de lo que es la separación del aceite y el gas es una operación rutinaria que se base en todos los campos de producción de hidrocarburos, y menciona que cuando la presión en cabeza de pozo es alta y el yacimiento es de aceite liviano o de gas condensado, es cuando adquiere mayor importancia la necesidad de tener un sistema eficiente de separación que maximice la producción de los hidrocarburos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a resaltar acá? Entonces, como tal, estamos hablando que lo que vamos a querer en este momento es hacer, digamos, una disgregación del fluido multifásico. Entonces, recuerden que nosotros venimos del pozo y del pozo llevamos al cabezal de pozo, al árbol de Navidad, lo llevamos por la línea de flujo. Después de la línea de flujo, pues miramos la parte de la integración de esos fluidos, bien sea a través de un manifold, a través de una línea troncal, y esa línea troncal pues va a terminar en lo que es la facilidad, o lo que se le conoce también con el nombre de batería, ¿sí? Sabiendo que es el lugar físico donde se van a concentrar los procesos o los equipos unitarios, ¿cierto? Los procesos unitarios como tal, o las facilidades o equipos unitarios. Entonces, el primer equipo unitario, ¿sí? Va a ser lo que es el separador. Y este va a cumplir pues la función como que su nombre lo dice, ¿cierto? Que es separar. Cuando hablamos de separar, entonces vamos a tener la connotación de que es de una separación de fases. Es decir, que vamos a querer que el gas esté aparte del líquido, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de la separación gas-líquido. O si queremos una separación del gas, del líquido y líquido, entonces recordémonos que nosotros tenemos en nuestro fluido multifásico tres fluidos principalmente, ¿cierto? Tenemos los hidrocarburos gaseosos, ¿cierto? Y ahí como gas mayoritario, seguramente vamos a encontrar también un gas que no va a ser mayoritario, sino que está relacionado con gases inorgánicos, es decir, vamos a tener CO2, H2S, vapor de agua, estos vapores inorgánicos o gases inorgánicos van a ser contaminantes, ¿no? Pero inicialmente están, digamos, dentro de lo que es la mezcla de gases que hay allí. Por otra parte, pues vamos a tener el hidrocarburo líquido y el agua como tal. Básicamente esos tres fluidos vamos a tener. Seguramente tendremos combinación, seguramente de algunos sólidos o algún material particulado que puede venir del yacimiento, pero digamos como tal en la parte del separador, pues vamos a distinguir esos tres. Y todo campo de producción va a hacer esa actividad, ¿sí? Entonces es un proceso o un mecanismo que se va a dar siempre, digamos, que tengamos un campo de producción, independientemente del tipo de yacimiento, porque si tenemos también un yacimiento de gas seco, ya sabemos que un yacimiento de gas seco produciría únicamente hidrocarburos gaseosos, ¿cierto? Pero recordemos que desde el yacimiento en fondo de pozo, pues él va a estar acompañado del agua. Entonces, necesariamente en la parte superior, en superficie, nos vamos a encontrar con un proceso de separación para retirar, digamos, en este caso, el líquido que es de características acuosas, es decir, agua. Entonces, en todo lo vamos a encontrar. Y aquí hay, digamos, una observación bien interesante, bien importante, donde hace mención que cuando tenemos condiciones de presiones altas, cuando hay una presión alta, digamos, en un yacimiento, se asemeja que tiene un alto GOR, ¿cierto? Porque hay una relación alta de gas, y por lo general, cuando hay una relación alta de gas, vamos a tener tipos de yacimiento de aceite liviano, gas condensado o gas húmedo, ¿sí? Entonces, va a haber una condición especial porque vamos a tener una corriente gaseosa
proporcionalmente alta, y lo que vamos a querer es que esa acción que vamos a ejecutar en el separador sea lo más eficiente, de tal manera que nos garantice la gran recuperación de líquido, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener en cuenta lo que mencionábamos en la clase anterior de lo que eran las etapas de separación, teniendo en cuenta que vamos a tener cuidado en los procesos de separación, de tal manera que la caída de presión sea de manera paulatina, de tal manera que se recuperen la mayor cantidad de líquidos. Si no tenemos, digamos, esas precauciones, pues parte de la corriente de líquidos, como es muy volátil, puede pasar al estado gaseoso y se puede ir en la corriente de gas, y seguramente más adelante en la línea o en el proceso de gas pues van a aparecer, digamos, esos condensables de hidrocarburos, es decir, propano, butanos, pentanos, hexanos, pues van a ser líquidos que se nos van a ir, que no debieron irse en la corriente de gas, sino que se hubiesen recuperado en la corriente de líquidos, de tal manera que tengamos la mejor recuperación de líquidos. Yo les mencionaba que lo que se busca en el campo es tener la mayor recuperación de líquidos, teniendo en cuenta que los hidrocarburos líquidos pues nos van a generar un mayor retorno en cuestión de la rentabilidad, y en función, digamos, de estos líquidos que son livianos, pues tienen un alto potencial desde el punto de vista económico y como diluyente. Entonces es necesario hacer el proceso que nos garantice que se pueden retirar la mayor cantidad de estos. Entonces, por otra parte, vamos a mirar acá en la siguiente diapositiva y nos vamos a dar cuenta que en los procesos de separación vamos a tener unos principios, ¿sí?, que me garantizan que esa separación se dé. Es decir, yo lo que voy a buscar es que bajo esas condiciones que está en esa vasija que está a presión, haya el tiempo de retención y las condiciones para que se produzca esa separación de esas fases. Entonces, vamos a hablar de tres principios básicos para conseguir esa condición. Y esos principios están relacionados con la velocidad, con la gravedad y con la coalescencia, ¿cierto? Entonces, en un separador, lo que vamos a buscar es que estos principios se puedan dar. Puede ser la conjugación de dos o tres, ¿cierto?, de ellos. Por ejemplo, siempre vamos a tener el principio de gravedad siempre va a actuar, ¿cierto? De hecho, es el principio, digamos, que prima, es decir, desde el punto de vista de que nosotros estamos sometidos a una fuerza de gravedad y todo lo que está, digamos, al menos en este planeta, experimenta, digamos, esa sensación. Entonces, si vamos a tener, digamos, presencia de gotas, de líquidos, digamos, en una mezcla que es turbulenta, pues en la medida que la gravedad está presente, pues aquello que tiene una mayor masa va, digamos, a caer. Y eso es lo que se busca, digamos. Entonces la gravedad va a estar presente. Entonces los otros dos principios son los que se van a conjugar, lo que es la velocidad y la coalescencia. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para tener, digamos, una mejor comprensión de cada uno de estos principios y cómo actúan. Entonces aquí también está resaltado en color rojo, digamos, una condición que es prioritaria, ¿cierto?, para que el equipo separador como tal funcione, o para que la función o la condición operativa, la unidad operativa del separador actúe. Y es que las fases deben ser invisibles y tener densidades diferentes para que la separación ocurra. Y en este caso, digamos, de nuestro fluido multifásico, pues esta condición se presenta, ¿cierto? Las fases deben ser invisibles, es decir, yo tengo una fase líquida que es el agua, con una fase de hidrocarburo líquido, que como tal son completamente invisibles, ¿cierto? No se mezclan, eso es lo que quiere decir, no se mezclan. Por otra parte, si miramos las densidades, vamos a tener la densidad del hidrocarburo gaseoso, que sería, digamos, la menor densidad, ¿cierto? Le seguiría la densidad del hidrocarburo líquido, y por último tendríamos la densidad de la parte acuosa del agua.
donde digamos el agua es la más densa y por eso digamos en estos procesos el agua va a estar digamos en la base o en la posición baja y en la parte superior estaría el hidrocarburo líquido y por encima del hidrocarburo líquido estaría el hidrocarburo gaseoso si quisiéramos mirarlo desde el punto de vista de lo que correspondería digamos a esas fases. Habíamos hablado de los principios, pero más allá de los principios vamos a mirar estos principios están presentes. Entonces, habíamos hablado del principio de velocidad. Entonces, este principio de velocidad realmente se materializa de una forma que lo que vamos a mirar es que es el cambio de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de la velocidad es lo que vamos a generar. Y a ese cambio en el sentido de la velocidad es lo que se le conoce con el nombre de momentum, ¿sí? Entonces, momentum es ese cambio de la velocidad. Entonces, lo primero que va a encontrarse nuestro fluido en el equipo va a ser una platina deflectora, ¿sí? ¿Qué es una platina deflectora? No es otra cosa que un elemento que tiene un ángulo que va a hacer que lo primero que encuentre el fluido multifásico es estrellarse, ¿sí? Y cambiar la dirección. Entonces, si nosotros hiciéramos una apertura de este equipo, lo primero que va a estar en la entrada del equipo es una lámina que va a tener un ángulo de inclinación, cuyo ángulo de inclinación lo que va a buscar es que cambie el sentido de la velocidad del fluido. Entonces, en ese momento, cuando se imprime ese momento, ese cambio, vamos a tener, digamos, la primera etapa de separación dentro del separador, ¿sí? Y es donde se genera, digamos, la mayor separación, es la parte principal de la separación. Y es gracias, digamos, a este cambio repentino en la condición de dirección. Miremos pues lo que está allí también. Está lo que dice la fuerza gravitacional, ya lo mencionábamos, simplemente pues es la presencia de la gravedad que está en ese momento. Pues lo que va a hacer la fuerza de gravedad es, como su nombre lo dice, va a generar, digamos, un empuje hacia la parte baja de lo que está allí que es más denso. En este caso hablaríamos de los líquidos, que son los más densos, que irían, digamos, hacia el fondo del barril. Y como tal está el otro principio, que es la coalescencia. La coalescencia vamos a definirla inicialmente como esa capacidad que van a tener, digamos, unas gotas de un tamaño pequeño, ¿cierto?, en poderse aglutinar de tal manera que cuando se aglutinen, pues conforman una gota de mayor tamaño, tal como lo vemos aquí en la imagen, y una vez tienen, digamos, ese tamaño, un tamaño desde el punto de vista considerable, este tamaño está asociado, digamos, a una masa y como consecuencia esa masa siente, digamos, la gravedad. Entonces, en el momento en que siente, digamos, la gravedad por su tamaño, por su masa, esta va a caer al fondo del recipiente. Entonces, el principio de coalescencia lo que va a buscar es eso, hacer, digamos, que esas microgotas que por sí, como tal, de forma aislada, de forma solitaria, son muy pequeñas porque eso es como si fuera una neblina, están suspendidas, ¿cierto? Están suspendidas, digamos, en la parte de la vasija y no, la gravedad, digamos, no hace el efecto de que éstas desciendan, digamos, a la parte baja del separador. Pues lo que queremos con la coalescencia es hacer un conjunto, una agregación de estas microgotas o estas gotas de pequeño tamaño y pequeño peso, de tal manera que se junten y formen una de mayor tamaño y mayor masa, de tal manera que la gravedad actúe sobre esta gota que se ha formado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar alguna descripción, ¿sí? Vamos a alguien que nos haga la lectura de lo que está ahí en este párrafo, en estos dos párrafos, por favor.
Proceso de separación gas líquido, líquido. Los fluidos producidos en la cabeza del pozo son mezclas complejas de diferentes compuestos de carbono e hidrógeno. Todos son, todos, todos con diferentes densidades, presiones de vapor y otras características. La velocidad de gas arrastra gotas de líquido, el líquido arrastra burbujas de gas. La separación física de estas fases es una de las operaciones básicas en la producción de hidrocarburos. Los separadores se clasifican como bifásicos si se separa el gas de la corriente total de líquido y trifásicos si también separa la corriente de líquido de sus componentes de agua y petróleo crudo. Los separadores algunas veces son llamados gas scrubbers, despojadores o depuradores de gas, cuando la relación de la tasa de gas a líquido es muy alta. Ok, bueno. Entonces, recapitulando, pues, acabé de activar entonces el modo grabación. Entonces, recapitulando para que digamos en la grabación nos quede lo que hemos mencionado anteriormente. Hemos hablado entonces de la parte del proceso de separación. El proceso de separación como tal va a tener un equipo que se llama separador y lo que vamos a querer es que allí se dé, digamos, la diferenciación de cada una de las fases, ¿cierto? Con el fin de que una vez separemos el hidrocarburo líquido, el hidrocarburo gaseoso y el agua, pues cada uno de estos productos pueda entrar a sus procesos como tal de purificación y mejoramiento de su calidad. Entonces hablábamos de los tres principios que se utilizan: la velocidad, la gravedad y la coalescencia. Y ojo, bien importante acá, para que se dé este proceso de separación física como tal en el separador, pues debe garantizarse que las fases que están presentes en ese fluido sean invisibles y que se tengan diferencia de densidades para que se pueda generar como tal el proceso de separación. Mencionábamos que el principio de velocidad se ve implementado, digamos, en el momento, que es el cambio de la dirección como tal del flujo, es decir, en este momento el fluido va a chocar con una lámina deflectora, es decir, una lámina que tiene un ángulo de inclinación a la entrada del recipiente, que va a cambiar, digamos, esa velocidad, ese momento, que es lo que se conoce como momento, y en ese momento, en ese instante se va a generar, digamos, el principal eh, proceso o etapa dentro del separador para ejercer esa función de separar. La fuerza gravitacional, pues relacionada con la gravedad, en la medida pues, que está presente, pues va a ejercer esa fuerza para atraer hacia la parte baja del barril del separador, digamos, los líquidos más densos. Y Profe, qué mencionamos pena. lo que es el proceso de coalescencia, señor. Ese primer equipo que recibe el fluido, el caudal, es al que le llaman el difusor. Sí, Mm, ahí se llama difusor, se le llama platina deflectora, eh, pero bueno, ahorita vamos a ver las partes, porque hay otro elemento también que está a la salida de la línea de gas, que favorece la coalescencia. Entonces vamos a mirar qué nombre le dan allí, ahorita digamos más adelante en las diapositivas que veamos, ¿de acuerdo? Max, ay, Dios mío. Aquí estamos mirando también la parte de la coalescencia, que es la capacidad o el proceso que se da para que gotas pequeñas se junten y formen una gota de mayor tamaño, y en la medida que forman esa gota de mayor tamaño, pues va a tener una masa, y esa masa pues va a ser perceptible, digamos, a la fuerza de la gravedad, y como tal va a ir hacia el fondo, va a caer, ¿cierto? Si no se hace la coalescencia, lo que vamos a tener es una neblina, es decir, una serie de microgotas que están en suspensión y que no va a favorecer o no se va a dar el proceso como tal de separarla, ¿cierto? Van a estar ahí latentes y seguramente si no se da coalescencia viajarán o irán ahí con la corriente del gas, que es digamos, la que estaría, digamos, arrastrando estas microgotas. Compañero hizo la lectura, digamos,
de lo que está aquí. Tenemos que entender que lo que estamos manejando es un fluido que tiene, digamos, es una mezcla de varias sustancias y no es una mezcla sencilla, ¿cierto? Es una mezcla compleja, es decir, son muchos los componentes, porque nomás, digamos, dentro del hidrocarburo líquido pueden haber N cantidad de moléculas de diferentes compuestos, desde los más pequeños hasta los más pesados, ¿cierto? A eso pues hay que sumarle que tenemos una fase de hidrocarburo gaseosa con otra fase invisible que es el agua, ¿cierto? Y el agua que está allí es un agua que por las condiciones de fondo de pozo es un agua con alta cantidad de sales. A eso tendríamos que sumarle que hay otros gases inorgánicos que nos van a generar ahí algunas condiciones asociadas a deterioro de las paredes de la tubería, porque digamos el CO2 y H2S que en combinación con el agua pues forman los ácidos y me va a generar procesos de corrosión. Entonces, por eso se habla de que es una mezcla compleja, es una mezcla que es particular de cada campo, porque cada campo tiene unas características y unas propiedades físico-químicas de su fluido. Entonces, lo que está, digamos, en un campo en el Magdalena Medio puede ser muy diferente a lo que está, digamos, en un campo del Piedemonte Llanero o de Putumayo, en fin, o del Meta. Cada uno, digamos, tiene sus condiciones y sus particularidades. Ya entrando, digamos, un poco ya en el equipo como tal que estamos visualizando, hablamos de una primera clasificación de separadores bifásicos. Entonces, como su nombre lo dice, bi quiere decir dos, y me está indicando que se da una separación entre líquido y gas, ¿cierto? Entonces, lo que es el líquido no va a discriminar o no va a haber una separación de los dos líquidos que están presentes, sino que va a ser esa separación dual, ¿cierto? En la fase gaseosa y en la fase líquida. Y están los trifásicos, como su prefijo lo indica, es tri, quiere decir que va a separar tanto el gas y va a ser la diferenciación del líquido acuoso, del líquido de hidrocarburo como tal, y de esa forma pues vamos a tener una separación de las tres fases y las tres densidades que tenemos allí principalmente. Ya ahorita vamos a ver que dentro de estos tipos de separadores pues van a haber, digamos, algunas diferencias y algunas particularidades. Por ejemplo, aquí en el párrafo también nos menciona un tipo de separador, ¿cierto? Entonces, que se conoce como scrubber. Entonces, cuando nos dicen esto es un scrubber, pues ya sabemos básicamente que es un separador. Se le conoce también con otros nombres como el despojador o depuradores de gas, porque es un equipo que va a estar diseñado para hacer una separación donde hay un fluido multifásico, donde tiene un GOR alto, ¿cierto? Es decir, que tiene una alta cantidad de gas presente. Entonces, en ese sentido, pues ya se empieza en la industria a identificar o a diferenciar algunos nombres particulares de separadores por sus características, pero no dejan de ser esencialmente separadores. Ahora bien, pues aquí va a ser bien importante los diagramas de fase que ya hemos visto o que ya vimos, digamos, en las primeras clases, donde identificamos cómo a través de los cambios de presión y temperatura que va a experimentar mi fluido multifásico, pues vamos a encontrar variaciones en las fases que van a estar como tal en cada una de estas condiciones de presión y temperatura. Entonces aquí igual, como ya lo hemos mirado, está el punto A. En el punto A, digamos, el fluido está en el fondo de pozo, en el yacimiento, ¿sí? Nos damos cuenta que está por encima de la curva de punto de burbuja, es decir, va a estar completamente en estado líquido, pero en la medida que vamos bajando, es decir, que vamos subiendo desde el punto de vista físico en el pozo, es decir, estamos en el pozo, vamos hacia el wellbore, que sería, digamos, las condiciones que están ya en el hueco, en la parte del fondo del pozo, y ya en esta condición, ya una vez el hidrocarburo ha salido, digamos, de la roca, del yacimiento, encontramos que tiene una fase combinada entre líquido y gas.
Y si el líquido, ese fluido multifásico, sigue ascendiendo hasta la parte ya de superficie, al cabezal de pozo y el árbol de Navidad, pues va cambiando, ¿cierto? Vamos mirando que sigue habiendo dos fases, pero digamos, hay un comportamiento donde se va a generar más gas en la cabeza de pozo que digamos en el fondo del pozo, ¿sí? Entonces vamos a tener más eso. Y si nos vamos ya como tal al separador, a la facilidad, donde vamos a tener las condiciones ya operacionales, lo ubica acá en un punto D, donde también vamos a tener presencia de líquidos y gas, pero digamos la variación o el porcentaje ha cambiado, ¿cierto? Se acercó un poco más a lo que es el punto de burbuja. Y de hecho eso es lo que yo voy a querer, ¿cierto? Mire que del cabezal de pozo lo lleva a la posición D, que es, digamos, donde voy a tener mis equipos en la facilidad, y lo que voy a querer es que tenga mayor porcentaje de líquidos, porque eso es lo que yo quiero, recuperar la mayor cantidad de líquidos. Entonces, básicamente, esto es lo que nos está mostrando acá este diagrama, y con eso pues vamos a tener que considerarlo para el proceso que queremos realizar. Vamos a mirar cuáles son los factores como tal que pueden afectar a los procesos de separación y a entender un poco esto, ¿cierto? Entonces, imaginémonos, la mejor forma para comprender esto es hacerse uno como si fuese el fluido multifásico, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que nosotros somos el fluido multifásico y estamos saliendo del cabezal de pozo, vamos por el árbol de Navidad, vamos por la tubería y vamos en una mezcla, con una velocidad, con una presión, y vamos seguramente, si hay presencia de gas, con una turbulencia, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que uno de los factores que afecta al proceso de separación es la tasa de flujo de líquido y gas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que nosotros vamos a tener un equipo, ¿cierto? Pero ese equipo va a recibir el fluido recolectado de N cantidad de pozos, ¿sí? Y los pozos, pues seguramente unos días van a producir, otros días habrá un pozo que de pronto no tenga algún problema y se suspenda la producción, entonces va a cambiar un poco las relaciones que puedan existir de ese fluido que llega al equipo. Entonces, por ejemplo, si hay un momento en que me está llegando más gas, porque digamos los pozos que manejaban líquidos tuvieron algún impasse y dejaron de producir, digamos, por unos días, un día o unas horas, pues el separador va a sentir que le está entrando más gas, ¿cierto? Y al contrario, puede suceder que un pozo se venga en agua, es decir, comienza el separador, ese fluido que está llegando a la facilidad, va llegando con mayor cantidad de agua. Entonces, esas variaciones en las proporciones del gas, del agua, del crudo como tal, pues deben estar, digamos, dentro de unas condiciones operativas que yo pueda manejar con mi equipo. Es decir, cuando yo hago el diseño de mi equipo, debo considerar esas posibles variaciones que pueda tener por la operación, de tal manera que el equipo se mantenga funcional en la medida que se generen, digamos, esos cambios. Y otra cosa es la cantidad, ¿cierto? En mi equipo puede estar recibiendo una condición de, no sé, de 1.000.000 de pies cúbicos de gas y 1.500 barriles, ¿sí? Entonces, pero si hubo esos inconvenientes en los pozos, pues no produje, digamos, el millón de pies cúbicos, sino 500, se bajó a la mitad, y por consiguiente los líquidos siguen siendo, digamos, los mismos que estaba manejando, los 1.500, pues el separador debe tener, digamos, ese diseño. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Que bien asegurando el diseño, y por otra parte, pues esas ventanas operativas, es decir, voy a tener unos mínimos, unos promedios y unos máximos, porque yo también puedo abrir, digamos, un nuevo pozo, ¿cierto? Y comenzar a producir más cantidad. Entonces, si esa cantidad que va a producir va a inyectar, digamos, un mayor flujo
a los mismos equipos que tengo, pues tengo que evaluar si ese separador que tengo me soporta que ingrese un nuevo pozo a producir. De lo contrario, pues tendría que generar, digamos, otro tren de separación para, digamos, manejar esos fluidos nuevos que quieran ingresar. Entonces, a eso hace referencia acá con las tasas de flujo de líquido y gas. Dice acá, el segundo factor que puede afectar es la tendencia de oleaje en la corriente de alimento, ¿sí? Entonces, esto hace, digamos, a las características del desplazamiento del fluido, es decir, si es turbulento, si viene generando, digamos, un flujo caótico, ¿sí? O por lo contrario, si es un flujo, digamos, muy estable que va ingresando, que estos flujos estables, pues seguramente si hay una cantidad considerable de gas, pues no se van a dar. Todo lo contrario, serían flujos de características muy turbulentas. Otro factor que puede afectar el proceso de hacer la separación son las propiedades físicas de cada uno de los fluidos, ¿cierto? Es decir, no va a ser lo mismo hacer un proceso de separación si tengo un crudo API 15-20, ¿sí? A que tengo un crudo API 40. Entonces, dependiendo, digamos, de estas características que tengan, digamos, los fluidos, va a haber un comportamiento del separador. Igualmente, si digamos la condición del agua que esté, digamos, procesando también, si es una agua con una salmuera, es decir, una alta concentración de sales, pues va a tener, digamos, una mayor densidad que aquella que de pronto no tenga una alta concentración de sales. Va a ser más, esa densidad va a ser mucho menor y se va seguramente a cortar un poco más en comparación con la densidad del crudo. Entonces, allí si entre más diferente sea la densidad del crudo y el agua, pues se va a favorecer ese proceso. Dicho de otra forma, que entre más cercano estén las densidades del agua y del hidrocarburo, pues va a haber una mayor dificultad para hacer la separación. El grado de diseño de la separación, ¿cierto? Entonces, aquí está, digamos, con el dimensionamiento y las características que se tengan del separador, de tal manera que me garantice que haya, digamos, esa remoción de las partículas a un determinado tamaño. Aquí mencionar la presencia de impurezas. Dentro de las impurezas, pues vamos a mencionar lo que no hace o lo que esperamos que no esté presente, digamos, en los fluidos, es decir, parafinas, arenas, escamas. Las parafinas pues provienen de hidrocarburos de alto peso molecular, de características orgánicas. Las arenas pues como su nombre lo dice, son producto de formaciones de la roca. Seguramente si la roca o se ha fracturado de pronto, digamos, el yacimiento, pues va a salir bastante material particulado en forma de arena, ¿cierto? Cuando está uno en campo, a esos pozos que producen, digamos, o que arrastran, digamos, este material particulado, pues se les denomina con el nombre de arenero, ¿cierto? Son pozos areneros, es decir, pozos que tienen ese material particulado y como consecuencia, pues estos van a tener unos problemas fuertes en relación a lo que es la erosión. ¿Se acuerda que habíamos mencionado nosotros la parte de la velocidad erosional? Entonces, estos pozos areneros van a tener ese impacto en la infraestructura, dado que pueden alterar, digamos, el espesor y la pared de la tubería y los equipos. Aquí, tendencias de espumado, tendencias corrosivas en los líquidos. Aquí la tendencia del espumado de crudo, pues recuerde que dentro del equipo van a existir una sensórica, van a haber unos medidores de nivel, entonces me puede dar falsas mediciones, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, que se me genera espuma en el separador, digamos, los niveles me pueden estar marcando que tengo gran cantidad, un volumen, una altura de líquido considerable y cuando voy a mirar realmente, digamos, líquido como tal no hay, sino que se generó esa espuma y los sensores comenzaron a generar, digamos, señales mencionando o haciendo creer que hay alguna condición real y no, es una interferencia, por llamarlo también de otra forma. Y aquí estamos hablando un poco, ya lo hemos mencionado, de las tendencias corrosivas de los líquidos y el gas, ¿cierto? En la medida
que el líquido o el gas sea corrosivo, pues lo que va a tener es que va a haber afectación sobre las paredes del equipo, sobre la mantenibilidad del equipo, sobre la robustez del equipo, ¿cierto? Entonces, eso se tiene que considerar porque podría ser un factor que de una u otra forma pueda incidir sobre el proceso de separación. Pues bien, ya vamos a entrar entonces a mirar que los separadores yo los puedo clasificar. Entonces aquí en esta diapositiva que ustedes están viendo, tenemos la opción de poderlos separar según el número de etapas, según la forma geométrica que tengan, según su posición, según la presión de operación y según el uso que se les dé. Entonces, vamos a mirar entonces en detalle cada uno de estos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya lo hemos mencionado, que según el número de etapas, yo lo puedo clasificar en dos, ¿cierto? Bifásicos y trifásicos. Entonces, el bifásico, como su nombre lo dice, va a ser un proceso de separación líquido-gas, ¿sí? Y el trifásico, pues va a ser un proceso de separación gas, hidrocarburo líquido, agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo identificar, cómo yo identifico, digamos, una condición de un separador bifásico y cómo sería, digamos, un separador trifásico? Entonces, ¿ustedes qué creen? Si ustedes llegaran al campo, ¿cómo podrían determinar o identificar si les dicen, mire, este es el separador? Y les preguntaran a ustedes, bueno, ¿es bifásico o trifásico? ¿Cómo ustedes físicamente identifican eso en el campo? Por la forma que tiene, pues. Por la forma. ¿Por qué? ¿Por qué por la forma? Por la posición. Por la posición. O sea, ¿quiere decir que si está horizontal o si está vertical? Pues según la diapositiva, sí. Bueno, pero digamos desde el punto de vista de la posición, yo puedo tener separadores horizontales que son trifásicos y separadores horizontales que son bifásicos. Entonces la posición no necesariamente me indica, digamos, si es bifásico o trifásico. ¿Por el número de salidas? El Número de salidas. ¿Por qué el número de salidas? Porque si es trifásico tendría 3 salidas, o sea, tendría diferentes llegadas, por decirlo así. Bueno, llegadas no, las llegadas son las mismas, tendría diferentes Sí. salidas. Ok, bueno, muy bien. Esa, digamos, es una buena respuesta. Es decir, yo tengo una única entrada, ¿sí? Porque yo tengo un fluido multifásico y el fluido multifásico va a entrar eh, por una única entrada. Pero lo que sí es tengo varias salidas. Entonces, un equipo que sea bifásico, pues va a tener dos salidas, ¿cierto? La salida del gas y la salida del líquido. Y lo que quiere decir que si tengo un equipo trifásico, pues va a tener tres salidas. La salida del gas, la salida del hidrocarburo líquido y la salida del líquido acuoso, ¿cierto? Del agua. Entonces, esa sería, digamos, la condición física para yo identificar que es un separador trifásico o bifásico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ustedes habían mencionado también la siguiente clasificación, ¿cierto? Según la forma geométrica, bueno, ustedes habían mencionado la posición, que es el siguiente, pero según la forma geométrica, yo puedo tener dos clasificaciones. Cilíndricos, que son los más comunes, los que nosotros vemos, y esféricos, que digamos no son tan comunes, digamos tienen un uso particular y es sobre todo digamos en la parte de los condensables del gas, ¿cierto? Y son cilíndricos, son esféricos, perdón, porque recordémonos que el gas, la como tal que tiene, digamos, las partículas muy separadas entre sí, ¿cierto? Y si hay una condición de gas, alta de gas, pues me va a generar presiones altas. Y la mejor forma de distribuir, digamos, las cargas por la presión interna es una esfera.
porque se van a generar cargas radiales y todas las cargas radiales sobre la pared van a ser las mismas. Mientras que si tengo un cilindro, ¿cierto? Si hago, digamos, un corte de ese cilindro, vamos a tener que unas cargas radiales van a tener una mayor distancia unas con respecto a la otra, ¿cierto? Porque, digamos, el cilindro, tendría, digamos, hacia los lados, tendría, digamos, el diámetro o el radio de la circunferencia, pero tiene una longitud, que esa longitud es diferente si quisiera, digamos, tomar como un punto central la distribución de las cargas. Entonces, desde el punto de vista de distribución de carga, de estabilidad, de esfuerzos, pues el esférico me va a generar, digamos, unas ventajas o unos beneficios con respecto a esta distribución de las cargas como tal. Entonces, tenemos clasificación según el número de fases, según la forma geométrica, y esta es la que ustedes habían mencionado. La clasificación según, digamos, la posición. Entonces, según la posición, pues yo puedo encontrar separadores verticales, ¿sí? O separadores horizontales. Entonces, aquí estamos mirando que me dice que cuando los separadores están de forma vertical, son usados cuando tienen, digamos, una relación de gas crudo, es decir, un GOR bajo. Es decir, que producimos poquito gas, ¿sí? Muy poquito gas. Y si de pronto, digamos, nos va a favorecer un separador vertical para aquellos pozos que son areneros. Porque, ¿qué va a suceder? Al igual que el fluido va a ingresar al tanque, pues si hay material particulado, si hay sólidos, van a entrar también al tanque. Y la condición de que sea, digamos, vertical, pues me va a dar, digamos, un mayor espacio, un mayor tiempo de decantación de esos sólidos como tal. Y me menciona que también en la parte de las vasijas que son horizontales, las usamos, digamos, cuando tenemos relaciones altas de gas y crudo, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos una cantidad considerable de gas. Entonces ya sé, si a mí me pusieran a definir o ilustrar, digamos, algún proceso, lo primero que voy a mirar es, bueno, el tipo de yacimiento que tengo, digamos, si es un aceite negro o un aceite volátil, entonces ya sé que los GORes son bajos y ya sé que seguramente lo mejor va a tener es un separador de características cilíndricas en posición vertical, ¿cierto? Pero si lo que yo tengo, digamos, es una corriente con alta cantidad de gas, alta presión, es decir, un GOR alto, pues lo que voy a seguramente es a identificar separadores cilíndricos de posición horizontal, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen nosotros podemos identificar físicamente qué es un separador vertical o cuál es la posición vertical y cuál es la posición horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, como su nombre lo dice, es una clasificación de posición y aquí lo vemos, ¿cierto? Aquí, si se dan cuenta, en esta imagen tengo la entrada, digamos, estoy mirando a la parte del separador vertical, ¿sí? Tengo la entrada, digamos, del fluido multifásico que entra, digamos, en esta parte, vamos a ver acá el puntero, ¿sí? Aquí estoy mirando, aquí entregamos el fluido multifásico, entonces aquí se va a chocar, va a haber una caída de lo más denso y en la parte superior, digamos, estaría la salida de gas, ¿cierto? Entonces tengo la salida del gas por esta parte y por la parte baja, aquí donde no se alcanza a ver muy bien, pero aquí en la parte baja estaría la salida de lo que son los líquidos, ¿sí? Que son los líquidos. Pues bien, miremos entonces la siguiente clasificación. Vamos a ver si me deja pasar la diapositiva. Ok. Y esta clasificación hace referencia entonces según la presión de operación, ¿cierto? Creo que en la clase pasada habíamos mencionado cualitativamente
qué es una presión baja, qué es una presión media, qué es una presión alta, ¿cierto? Aquí ya vamos a tener, digamos, algunos números que se correlacionan a esa cualificación de decir alta, media o baja. Entonces lo que estamos viendo acá, que yo puedo clasificar los separadores en separadores de baja presión, separadores de media presión y separadores de alta presión. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí también que en relación a los separadores de alta, ¿sí? Estamos mirando que estamos en valores de alta, estamos hablando de separadores mayores a las 300 psi, media entre 100 y 300 y baja presión es 100 psi, ¿cierto? Ojo, el hecho de que sea 100 psi no quiere decir que sea inofensivo, ¿no? Es decir, si seguramente nos colocasen un chorro de este fluido a 100 psi, seguramente nos va a cortar, ¿cierto? Nos va a perforar. ¿Sí? Entonces, 100 psi, si bien es una presión baja, quiere decir que sea una presión que no vaya a generar un impacto desde el punto de vista de su agresividad o su capacidad de causar, digamos, un daño. Pues bien, miremos entonces acá. Alta 300, media entre 100 y 300 y baja sería menor a 100. Bien, entonces miremos acá la siguiente diapositiva y aquí está la clasificación según el uso, ¿sí? Entonces, según el uso, podemos de una otra forma el separador clasificarlo en separadores generales, es decir, separadores que están diseñados para operar, digamos, de forma constante, y tenemos los separadores de prueba, que como su nombre lo dice, un separador de prueba, pues generalmente pues está diseñado para que sea temporal, se utiliza como un mecanismo de medición de las condiciones del pozo, ¿sí? Y pues va a tener, digamos, algunos elementos de sensórica para hacer las mediciones correlacionadas a los hidrocarburos o a la fase acuosa que se esté presentando. Entonces, de esta forma, entonces podemos decir que tenemos los separadores, los podemos clasificar según el número de fases, ¿cierto? Según la posición, según la forma geométrica, según el uso y según la presión que manejen, ¿cierto? Entonces tenemos 5 características bajo las cuales, cuando me hablen de un separador, ustedes ya saben, debemos de alguna otra forma considerarlas y saber y entender qué quiere decir cada una de ellas para que pues en algún momento nosotros tengamos pleno conocimiento y no nos dejemos llevar apreciaciones o indicaciones falsas que no corresponden a la realidad. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que es los componentes básicos de un separador, ¿cierto? Entonces, identifiquemos acá, según esta imagen, este separador, ¿cómo se clasificaría según las fases? ¿Como bifásico o trifásico? ¿Qué dicen ustedes? Trifásico. Muy bien, según la forma. Según la forma geométrica, ¿qué tipo de separador es? Cilíndrico, cilíndrico. Cilíndrico. Según la posición. Horizontal. Horizontal. Horizontal, ¿cierto? Y bueno, seguramente es un separador general,
y pues tampoco tenemos las condiciones de operación para saber cuál es, si está en baja, media o alta presión. Entonces, miramos acá, ustedes pueden ver, digamos en la parte izquierda, digamos hay un arreglo de tuberías, ¿cierto? Y hay unas válvulas, y dentro de esa válvula, digamos, hay una especie de derivación o de loop, ¿cierto? Que es esta que ven ustedes acá, que tiene, digamos, una tubería más pequeña y tiene una válvula. Esto pues con el fin de desviar, ¿cierto? Desviar el flujo en algún momento si se necesita generar, digamos, que esta válvula que está acá, que es la principal, esté cerrada, ¿cierto? Entonces, si aquí está cerrada, esta estará abierta, y si esta está cerrada, esta válvula principal estará abierta. Entonces, miremos acá, ven el fluido multifásico, ya sabemos que es un fluido complejo, y lo primero que se va a encontrar es que con la platina, ¿cierto? Con el desviador de flujo o deflector, ¿sí? Entonces aquí tenemos Profe, el una deflector. pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es la idea de eso? De tener, digamos, la válvula así. ¿La válvula qué? Como usted estaba explicando que tiene, digamos, esa interrupción. Ah, bueno, porque si necesito hacer, digamos, algún mantenimiento, alguna cosa sobre esta válvula, ¿sí? Entonces yo bloqueo la válvula principal y lo que hago es permitir que vaya por la válvula auxiliar, que es la de menor tamaño, ¿sí? Ah, ya. Ok. Como sería, digamos, una opción, ¿sí? Pero mientras que una está abierta, la otra está cerrada, ¿cierto? No tendría sentido, digamos, que las dos estuvieran abiertas, ¿sí? Porque lo que vamos es a dividir el flujo para, digamos, a unos cuantos centímetros aguas abajo se van a volver a unir, entonces no tendría, digamos, ninguna funcionalidad. Es para no parar la Mencionaba, operación. señor, Es para no parar el circuito que tiene. para no parar el circuito, de acuerdo, ¿sí? Bueno, aquí digamos hay un esquema muy sencillo, ¿no? Seguramente acá habrán en un diseño real, pues habrán digamos otros elementos como una válvula cheque, de tal manera que no permita que haya un contraflujo, ¿cierto? Que se vaya a devolver, y también pues deben haber seguramente algunas válvulas o elementos de válvulas de seguridad, ¿cierto? Para algún caso de sobrepresión, poner, digamos, la opción de liberar la presión. Entonces vamos a mirar acá que el fluido multifásico va a entrar, ¿sí? Y lo primero que va a hacer es estrellarse con este deflector o este desviador de flujo, ¿sí? Lo que les mencionaba aquí, pues esquemáticamente lo muestran como, digamos, un elemento que tiene un ángulo. Entonces aquí cuando choca el fluido, pues va a generarse, digamos, ese cambio de momento, y aquí, digamos, es donde se va, digamos, una primera etapa de separación, ¿cierto? Entonces, al chocar, la condición los elementos de mayor densidad van a ir hacia abajo, y los elementos de menor densidad pues van a quedar ahí latentes, ¿cierto? En esa condición de atmósfera. Aquí los generan, digamos, a manera de, digamos, una imagen de flechas. Es el segundo elemento que vamos a encontrar, que son las platinas antiespumantes. Entonces, ahí las platinas antiespumantes, pues imagínense como si fueran, digamos, una lámina ondulada, ¿cierto? Una lámina ondulada que lo que va a buscar es que si hay, digamos, una formación de espuma, esas espumas se destruyan físicamente por esa condición que se da allí, de tal manera que no vayamos a alterar las mediciones de los sensores que pueden estar internamente haciendo los registros. Entonces, con el fin, no queremos espumamiento, ¿cierto? De ninguna manera queremos espumamiento, porque me va a generar dificultades en la parte operativa. Vamos a mirar acá, es un elemento sencillo, pero digamos es un elemento básico, pero me va a ser, digamos, como el principio para hacer la parte de la separación de los líquidos, ¿cierto? El agua del crudo o el crudo del agua. Entonces ese elemento se conoce como un bafle o esclusa,
simplemente aquí lo vemos, es como una lámina que está, digamos, colocada en la parte transversal del equipo, y lo que va a generar es que en la medida que voy llenando, digamos, este primer comportamiento, ¿sí? Este primer compartimiento acá, cuando ya llegue, digamos, al nivel máximo de la esclusa o bafle, pues va a empezar, digamos, el hidrocarburo por rebose, ¿sí? En la medida que se va rebosando, va llenando, digamos, esta segunda cámara, ¿cierto? Este segundo espacio, y una vez se genera, digamos, este espacio acá, esta depositación del hidrocarburo líquido, pues voy a tener la opción de retirarlo, ¿cierto? Porque ya me va a quedar el agua por este lado, en el primer compartimiento, y el hidrocarburo líquido en este segundo compartimiento. Pues bien, dejemos ahí el líquido, vámonos a mirar el gas. Entonces, en la parte del gas nos vamos a encontrar que se da esa separación y va a pasar por un extractor de niebla. Entonces, este extractor de niebla no es más como si fuera un enjambre o un enmallado, de tal manera que si hay gotas que estén presentes en el en la corriente, como tal, se puedan condensar. Entonces, ojo, acá el extractor de niebla es eso, una malla donde voy a favorecer el proceso de coalescencia, de tal manera que si las góticas pequeñas que se van pegando, digamos, en esa malla, se van juntando, ya me va a generar una gota más grande y ¡pum!, va a caer como tal a la zona de recuperación de los líquidos. Y lógicamente, pues aquella cantidad de fluido que no condensó, que no está aquí, pues va a salir como la corriente de gas, ¿cierto? Entonces va a salir por esa línea de corriente de gas y va a llevar, digamos, esa corriente de gas a los procesos que tengan que hacerle el gas. Entonces aquí está la salida para la corriente de crudo, ahí será, digamos, la llevará, digamos, a donde inicie su proceso de tratamiento para mejorar la condición de calidad. Igual aquí en la parte de la salida del agua, ¿sí? Hoy en día, digamos, el agua juega, digamos, un papel muy importante porque, digamos, tengo que asegurar de que sea manejada o tratada. Ya seguramente más adelante, cuando hablemos del agua, pues vamos a mirar de los diferentes elementos o esquemas que se tienen para hacer su disposición final como tal. Entonces, miremos otra cosa. Aquí es otro elemento que estaban ubicados, digamos, en las salidas de los líquidos, tanto el líquido orgánico como del fluido agua, ¿cierto? Del agua. Y estos van a ser los rompedores de vórtice. Entonces, ¿qué es el vórtice? Si tengo un rompedor de vórtice, ¿qué es el vórtice? Entonces, la mejor manera o el ejemplo más sencillo de vórtice que nosotros podemos ver es los inodoros, ¿sí? Entonces, los inodoros funcionan bajo un principio de vórtice, ¿cierto? Cuando se hace, digamos, la caída, el descenso del agua que está, digamos, en el tanque de almacenamiento, inmediatamente se genera, digamos, un vacío, ¿cierto? Hay un vacío en el momento que cae en relación con la parte del sifón, me va a generar, digamos, ese vacío, ese vacío que se está dando, digamos, en el sifón, opera como si fuera un succionador, ¿cierto? Entonces está la fuerza de la descarga de agua que me genera, digamos, una en forma de helicoidal, ¿cierto? Y se forma como una especie de remolino, ¿cierto? Y lo que uno ve, digamos, es internamente en ese remolino una succión, ¿sí? De tal manera que se ve, digamos, en la parte central de ese remolino sin líquido, ¿cierto? Sino está, digamos, en la condición del gas. Y esa condición lo que hace es como un succionamiento, y eso es lo que, digamos, facilita la descarga de los sólidos que se dan en la parte del inodoro. Entonces, lo que queremos acá es que no ocurra algo similar, ¿cierto? Porque
en la medida que se genere ese vórtice, ¿sí? Ese vórtice lo que va a hacer es succionar. Y en el momento en que va a succionar, va a hacer que también ingrese el gas que puede estar presente. Entonces lo que va a generarse es que en esa corriente de líquidos va a succionarse una cantidad de gas, lo cual no queremos. Queremos que el gas salga por el compartimiento superior y pase, digamos, el extractor de niebla y se vaya al tratamiento de gas. Entonces no queremos que el gas invada las salidas asociadas a los líquidos. Entonces, con ese fin de que no se produzca ese efecto de succión que arrastre, digamos, gas, vamos a tener esos elementos que son los rompedores de vórtice, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. ¿Hay alguna inquietud? No, no, señor. Profe, esa válvula del medio, la parte, Sí, ya mírelo. Estas válvulas que están acá, no, la de abajo. la de abajo está. Sí, señor. Ah, bueno, ahorita vamos a mirar las partes externas. En las partes externas vamos a describirla, pero básicamente acá va a ser un drenaje, ¿sí? Entonces, este drenaje me va a facilitar como tal un poco lo que es el mantenimiento, la limpieza interna del equipo, ¿sí? Entonces, si se da cuenta aquí también, digamos, hay una brida ciega, pues por lo general, digamos, cuando hay un mantenimiento se conecta, digamos, una línea de presión, ¿sí? Aquí acuérdense que es la posición baja, entonces seguramente se van a acumular lodos, arenas, y entonces si conecto ya, digamos, a un sistema acá de fluido a alta presión, puedo aquí abrir esta válvula para drenar y que salga la suciedad en el proceso de limpieza. Esta válvula también me puede servir para tomar muestra, entonces si yo quiero hacer análisis físico-químicos, en este caso sería de lo que esté acá, que sería, digamos, agua, ¿sí? Puedo tomar aquí muestras de agua también para análisis físico-químico, que eso es rutinario, se hace y se necesita. Profe, y esto, y ahí también salen los sólidos para el coque petrolífero que llaman. No, no, lo que es el coque metalúrgico o eso se da, digamos, en los procesos de refinería, ¿sí? Cuando, digamos, se pasan por el craqueo, entonces parte, digamos, de esos sólidos que quedaron fruto del craqueo, ese es lo que llaman el coque, ¿sí? Pero, digamos, eso ya es en refinería, no acá en producción, ¿sí? Ya es en Ah, refinería. ok. Bueno, aquí lo que vamos a mirar es un poco ya en mayor detalle esos elementos que acabamos de describir de manera pues muy general, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lo que es el desviador. Entonces si se dan cuenta ustedes, hay diferentes diseños de desviador, ¿sí? Entonces aquí digamos se muestra digamos un mecanismo de choque digamos donde digamos hay una lámina, digamos, circular, aquí, digamos, una lámina rectangular, ¿sí? Si se dan cuenta acá, hay una lámina también como en ciclónico, ¿sí? Aquí como si fuera un ciclón, ¿sí? Y aquí ya ustedes ven una imagen ya real, ¿sí? Internamente de una lámina deflectora, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, digamos, acá hay una serie de laminillas o de láminas que están ubicadas en la entrada de esa línea de fluido multifásico. Entonces, ya sabemos que existe para cambiar la velocidad, cambiar el momento y facilitar, digamos, en ese instante ese proceso como tal de la separación. ¿De acuerdo? Aquí estas son las platinas antiespumantes, es lo que les mencionaba que teníamos, digamos, una forma como ondulatoria. Esto pues con el fin de que pues una vez el fluido pase y si se está generando espuma, pues en ese transcurrir o en ese viaje que haga, digamos, de forma interna por esas platinas, pues las burbujas pues se van a destruir, ¿no? Se van a eliminar y de esa forma pues puede evitar que el espumamiento se me incremente, ¿sí?
Ojo, puede ser que, digamos, yo tenga platinas antiespumantes y, y el problema, digamos, no lo elimine, ¿sí? Porque, digamos, si hay una condición que las generó y la condición de espumamiento es muy alta, por más platinas que yo tenga, pues no va a darse, digamos, la condición de volver otra vez a un fluido sin espuma. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué se forman espuma? Entonces, ustedes saben que, digamos, en campo se aplican gran variedad de productos químicos, ¿sí? Desde el fondo de pozos se están inyectando biocidas, se están inyectando inhibidores, se están inyectando seguramente también, si hablamos de crudos pesados, pues disolventes, se están inyectando rompedores de emulsión, bueno, una cantidad de productos químicos que pueden estar inyectando. Entonces, hay que mirar lo que es la compatibilidad química. ¿Qué es la compatibilidad química? Es mirar cuál es el efecto de la adición de ese producto, digamos, a mis condiciones que tengo. Entonces, la mejor forma de que eso no suele pasar o mitigar un poco eso es hacer pruebas en laboratorio de esa compatibilidad química. Entonces, si yo estoy inyectando un biocida y yo sé que sobre esa misma línea voy a inyectar un inhibidor y más adelante voy a inyectar, digamos, un rompedor de emulsión, pues hacer esa simulación de inyección de esos productos, digamos, en laboratorio y mirar si esa combinación de productos químicos me favorece la producción de espuma, ¿cierto? Yo puedo tener de pronto muy buenos inhibidores de corrosión, muy buenos rompedores de emulsión, de lo que sea, pero si me va a generar una condición operativamente que me va a generar una parada de planta o una dificultad, pues tengo que cambiar necesariamente el producto químico por un producto que no me vaya a generar, digamos, esas secuelas o esas condiciones colaterales. Entonces, eso es bien importante porque a veces o han sucedido casos que si no se mira esa compatibilidad química se crean muchos problemas y se pueden generar problemas en la planta que a veces pueden ser de difícil solución y la planta se tiene que ir a una parada como tal y bueno, parar una planta de esas pues nadie lo desea, ¿sí? Porque digamos son plantas que están diseñadas para compromisos contractuales de entregar, digamos, de forma diaria una cantidad de una producción de hidrocarburos. Por ejemplo, si eso pasara en Cusiana y Cupiagua, no se puede dar el lujo de parar porque básicamente dejaría de producir, por ejemplo, gas para todo el centro y occidente del país, ¿sí? Entonces, imagínense 1 o 2 días sin que haya gas en Bogotá o en Cali, en Medellín, ¿sí? Entonces, el impacto económico, el impacto social que eso tiene es muy alto. Entonces, hay que ser muy cuidadoso para que ese servicio se mantenga y no tengamos inconvenientes de este estilo. Aquí, este es el separador de niebla, este es el que va en la parte superior de la salida de gas. Si se dan cuenta, es como si fuera un enmallado. Entonces, y corresponde, digamos, a eso. Entonces, imaginemos como estas esponjas de alambre que se utilizan. Entonces, ahí sobre ese enmallado, pues se van a empezar a depositar las microgotas de líquido, ¿cierto? Y lo que vamos a querer es que ellas se junten. En la medida que se vayan juntando esas microgotas, pues va cayendo la gota y se va recuperando como tal el líquido. ¿De acuerdo? Tenemos acá el rompedor de emulsión. Digamos, es un elemento sencillo, simplemente, digamos, tiene un mecanismo mecánico, ¿sí? De tal manera que hace que, digamos, no se genere, digamos, ese efecto vórtice y pues con eso contrarrestamos que no vayamos a tener operativamente un problema de tal manera que sobre la salida de los líquidos se vaya a succionar o se vaya a dar un arrastre de gas, ¿cierto? Entonces aquí me dice que los rompedores de vórtice están localizados a la salida del hidrocarburo líquido y del agua y su función es contrarrestar el efecto remolino que puede ocurrir cuando el aceite y el agua salen del separador. Estos dispositivos previenen que partículas de gas salgan por las líneas del líquido. Bueno,
Esto ya lo habíamos mencionado, ya se los había indicado con antelación, con ciertos ya detalles. Bueno, y tenemos el elemento número 5, que es la esclusa, ¿sí? Entonces, la esclusa, acuérdense que es la parte que me permite separar, bueno, no salió la imagen, no sé qué pasaría acá. Entonces, es la parte que me permite hacer la diferenciación entre el hidrocarburo líquido y el agua, ¿cierto? Entonces, prácticamente es un separador, una lámina. Lógicamente, pues ahí está muy sencilla desde el punto de vista de la configuración, pero ahí a esa lámina también está conectada, digamos, toda una sensórica para mirar la parte de los niveles, ¿sí? Entonces, esta esclusa va a hacer esa función, simplemente permitir que por rebose, es decir, en la parte superior, como tal, el líquido de menor densidad que va a quedar, digamos, en la parte superior, en una vez alcance, digamos, una altura, la altura de la esclusa, pues él por rebose vaya pasando y vaya quedando, digamos, el hidrocarburo separado, digamos, del gas como tal. Entonces, si bien nos hemos dado cuenta que hemos hablado de 5 elementos básicos que constituyen como tal nuestro separador, ¿sí? Nuestro separador. Pues bien, vamos a dejar acá con esta imagen. Esta imagen pues nos muestra ya un poco mejor ilustrada ese proceso que acabamos de describir. Entonces tenemos una entrada de fluido multifásico que va a chocar con el desviador de flujo. Entonces el desviador de flujo pues me va a generar acá la separación de lo que es la corriente gaseosa y lo que son los líquidos, ¿sí? Aquí estos líquidos, en la medida que se dan cuenta acá, está la esclusa, y por rebose pues va pasando, va llevándose al segundo compartimiento o cámara, como tal el hidrocarburo líquido, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya puedo retirar mi hidrocarburo líquido, por aquí ya podría retirar lo que es el agua, y en la parte de arriba pues tenemos lo que es el extractor de niebla, conectado, digamos, a la salida de la correspondiente válvula. Entonces, aquí de esta forma podemos mirar cómo es que funciona y cómo está, digamos, distribuido internamente, digamos, un separador, ¿de acuerdo? Aquí es lo mismo, simplemente estamos viendo una imagen de un separador, entonces, en forma vertical, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la entrada de fluido multifásico. Aquí va a haber el desviador, va a chocar, va a haber un cambio de dirección. En ese cambio de dirección pues se va a dar acá la acumulación de los líquidos. En la parte de arriba estaría la parte gaseosa. Aquí tenemos, digamos, lo que es el rompedor de la neblina, ¿sí? Aquí en la parte superior la salida como tal de gas, y si nos damos cuenta acá pues tenemos los dos compartimentos, ¿cierto? Donde vamos a tener acá en la parte baja la salida como tal del agua, y en un poco más alto está, digamos, la salida de lo que es el crudo, ¿de acuerdo? Cada uno, digamos, con la sensórica asociada para mirar, digamos, los niveles y actuar con el mecanismo de control de apertura y cierre una vez se alcancen, digamos, esos niveles que estamos visualizando acá. Entonces, un separador de forma de posición vertical, nos damos cuenta que, digamos, las características y las descripciones son pues similares a las de si el separador estuviera en una posición horizontal. Bueno, vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase arrancamos con lo que correspondería, digamos, a los elementos o las partes como tal externas del separador, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna inquietud, alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Profe, el taller. Sí, señor, cuénteme, ¿qué necesita saber del taller?
profe, taller toca a mano o en computador? Pues yo por lo general no soy amigo del computador, entonces siga a mano. Son preguntas sencillas que van a resolverlas, digamos, en el documento que les anexé. Profe, una pregunta, es que Señor. esto, o sea, para ver las clases, pues uno, pues yo no sé, yo veo las clases en una cosa que se llama stream, Sí. y profe, ahí solo aparecen 4 clases. No sé cuántas clases. ¿Cuántas clases Sí, llevamos ya? ya llevamos 7, con la de hoy, si estoy bien, son 8. Sí. Sí, sí, señor, Eh, y Profe, pues solo aparecen 4. igual cuando uno va a descargar el video, pues sí. dice que solamente lo puede descargar es el que hizo la grabación, no más. O sea, no deja como tal descargar la clase. Cuando Ah, no, bueno, será por eso que Juan Carlos ve únicamente. No, no, pues profe, o sea, yo no, pues aquí uno, pues yo, pues no sé, yo uno la puede ver aquí normal sin descargar, pero solo aparecen 4 clases. Y es más, hay una que No, dice 14 y 15 de, ¿cómo es? Agosto. 19